introduce o se entierra dentro del hueso y, y desciende en dirección anterior, o sea que se va hacia acá, desciende en dirección anterior hasta que sale como foramen infraorbitario, que sale aquí como un orificio. Entonces, tanto el surco como el canal albergan el nervio infraorbitario, que es la división maxilar del trigémino, que emerge por el foramen infraorbitario, que se encontraría en esta parte de aquí. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, en pacientes con fractura de esta zona de aquí, deben ser revisados también por hipoestesia infraorbitaria. Hipoestesia significa como una disminución de la sensibilidad. Inmediatamente lateral al conducto nasolagrimal se origina el músculo oblicuo inferior, pero esto de los músculos les van a hablar más adelante. También cabe recalcar que el piso de la órbita tiene una pendiente que va de posterior a anterior de aproximadamente 20 grados. Ya. En la pared lateral se le denomina como la pared más gruesa y fuerte de todas las 4 paredes. Está conformada por el cigomático y por el ala mayor del esfenoides. El cigomático tiene una elevación llamada tubérculo orbitario lateral o tubérculo de Whitney, que está 11 milímetros por debajo de la sutura frontocigomática, que sería aquí. Esto se menciona porque aquí se insertan varias estructuras como el alerón del músculo recto lateral. El alerón es como una inserción fija anterior en la base de la órbita. El ligamento suspensorio del globo ocular, el ligamento palpebral lateral y el ligamento de Whitney. Ya. Entonces aquí tenemos otra división del tema que cuenta como lo que son los orificios y las fisuras. Entonces dentro de los forámenes tenemos al foramen óptico, que es el punto de entrada del canal óptico. Entonces el foramen óptico es este que se encuentra aquí. Va desde la fosa craneal media hasta el vértice de la órbita. Por eso se lo ve aquí como que en la profundidad de la órbita ósea. Va ubicado en el ala menor del esfenoides y se encuentra atravesado por el nervio óptico, la arteria oftálmica y las fibras simpáticas del plexo carotídeo. Ya. Otro foramen es el foramen supraorbitario, que es este que está aquí arriba, aquí justo en el hueso frontal. A veces es un foramen y otras veces solo es una escotadura. Entonces está ubicado en el tercio medial del reborde superior de la órbita. Permite el paso de vasos sanguíneos y del nervio supraorbitario, que es una rama de la división oftálmica del trigémino. Otro de los forámenes es el foramen etmoidal anterior, que es este que se encuentra aquí. Está localizado en la sutura frontoetmoidal, que es esta que está aquí, y permite el paso de los vasos etmoidales anteriores y del nervio etmoidal anterior. De igual manera, se encuentra el foramen etmoidal posterior, que es este que está más atrás, y está ubicado en la unión del techo y de la pared medial de la órbita, que sería esta parte de aquí, y permite el paso de los vasos etmoidales posteriores y del nervio etmoidal posterior a través del hueso frontal. El foramen cigomático temporal y cigomático facial están ubicados en la pared lateral de la órbita, que corresponden aquí al cigomático. Y estos permiten el paso de vasos y ramas del nervio cigomático. Ya. También contamos con un conducto y un ducto dentro de la órbita. Entonces aquí tenemos lo que es el conducto nasolagrimal, que estaría más o menos por esta zona de aquí, y se dirige hacia abajo desde la fosa lagrimal hasta el meato inferior del nariz. Entonces en este gráfico de la izquierda se puede ver cómo se conecta hasta llegar al meato inferior. Y también tenemos lo que es el canal infraorbitario. El surco infraorbitario se conducta hacia anterior hasta llegar al foramen infraorbitario. De esto ya les hablé cuando mencioné lo que era el piso de la órbita. Entonces el canal infraorbitario es este que se encuentra aquí y como que nuevamente les digo que se
se entierra y surge aquí como un foramen, como el foramen infraorbitario. Por aquí pasa el nervio infraorbitario, rama de la división maxilar del trigémino. Ya. Dentro de las fisuras tenemos a la fisura orbital superior, que está ubicada entre las alas mayor y el ala mayor y el ala menor del esfenoides, que es estas dos que están aquí con morado. Entonces, es lateral inferior al foramen óptico. O sea, está aquí, esta parte de aquí. Tiene 22 milímetros de longitud y está cubierto por el anillo de zinc. El anillo de zinc también ya les van a hablar de su definición más adelante. Solo se diría que es un anillo tendinoso común de los músculos rectos. Entonces, por encima del anillo de zinc que estaría ubicado por aquí, se podrían encontrar, se permite el paso del nervio lagrimal, que es parte del trigémino, el nervio frontal, que igual es parte del trigémino, y el nervio troclear, que es el cuarto par craneal, y la vena oftálmica superior. Entonces, de igual manera, tenemos aquí a lo que es, a veces dentro del anillo o dentro de las dos cabezas de los músculos rectos, están las siguientes estructuras. Entonces se puede encontrar la división superior e inferior del nervio oculomotor, la rama nasociliar de la rama oftálmica del trigémino, las raíces simpáticas del ganglio ciliar y el sexto par craneal, que es el oculomotor externo. Entonces, de igual manera, tenemos otra fisura, que es la fisura orbital inferior, que es inmediatamente debajo de la fisura orbital superior, que es esta parte de aquí. Y está entre la pared lateral y el piso de la órbita. Entonces está como que más o menos así. Ya. Entonces aquí se da acceso a las fosas pterigopalatina e inferotemporal, por lo que está cerca al agujero redondo y al conducto pterigoide. Por aquí se transmiten las ramas infraorbitarias y cigomática del trigémino, que un nervio orbitario procedente del ganglio pterigopalatino y la vena oftálmica inferior. Esta se comunica con el plexo pterigoideo antes de entrar al seno cavernoso. Gracias. Ya, la grasa orbitaria. Ya, la embriología de la grasa orbitaria es de origen mesodérmico, se forma por las células mesodérmicas que rodean a la copa neuronal de la retina. Ya, pásale. Ya, la anatomía de la grasa orbitaria. Está rellena la cavidad orbitaria dándole soporte, movilidad, aislamiento y protección al globo ocular. Es la grasa más rica en ácidos grasos insaturados, como por ejemplo el ácido palmitoleico u omega 6. Este aporta una mayor viscosidad, lo que facilita los movimientos de las estructuras que engloba la grasa orbitaria, como por ejemplo los músculos extraoculares, elementos de la vascularización como la arteria oftálmica y elementos de la inervación como el nervio óptico y las ramas del ganglio ciliar. Ya. La grasa puede ser intraconal y extraconal. Intraconal se refiere a que está dentro del cono muscular, que está formado por 6 músculos extraoculares. Entonces, la grasa intraconal va a contener nervios craneales, el ganglio ciliar y la arteria oftálmica. La grasa extraconal es la que se encuentra fuera del cono muscular y contiene los nervios craneales y la glándula lagrimal. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la vascularización de la órbita. Listo. Hemos dividido esta presentación en arterias y venas. Entonces, para comenzar, la arteria que principalmente está irrigando a la órbita vendría a ser la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica es la que suministra un mayor nivel de sangre al globo ocular. La arteria oftálmica es rama de la carótida interna y atraviesa el conducto óptico.
A partir de esta arteria oftálmica van a salir algunas ramas que también van a ser importantes para la vascularización de la órbita. Siguiente tenemos la arteria infraorbitaria, que es una rama de la arteria carótida externa y va a irrigar a las estructuras relacionadas con la parte inferior de la órbita. También tenemos a la arteria central de la retina, que va a ser una rama, perdón, la arteria central de la retina, que va a ser una rama de la arteria oftálmica, como dije hace un momento. Y esta arteria central de la retina, como su nombre lo dice, obviamente va a irrigar a la retina, va a atravesar por la vaina externa del nervio óptico y va a ir hacia el bulbo ocular. También tenemos la arteria supraorbitaria, que va superiormente y posteriormente desde el foramen supraorbitario e irriga la parte frontal de la órbita. También tenemos la arteria supraorbitaria, que de la misma manera es rama de la arteria óptica. La arteria lagrimal también es rama de la arteria oftálmica y pasa a lo largo del borde superior del músculo recto lateral e irriga a la glándula lagrimal y la conjuntiva de los párpados. También tenemos a la arteria dorsal de la nariz, de igual manera rama de la arteria oftálmica, va por todo lo largo de la cara dorsal de la nariz e irriga su superficie. También tenemos a las arterias ciliares posteriores cortas y posteriores largas. Estas atraviesan la esclera. Las posteriores cortas atraviesan la esclera de la periferia del nervio óptico y va a irrigar a la coroides y a los conos y bastones, mientras que los ciliares posteriores largas y de igual manera van a atravesar la esclera, pero van a irrigar al cuerpo ciliar y el iris. También tenemos a la arteria etmoidal posterior y anterior. De igual manera son ramas de la arteria oftálmica, y la etmoidal posterior atraviesa el foramen etmoidal posterior y va hacia las celdas etmoidales posteriores, mientras que el nervio etmoidal anterior va a ir a través del foramen etmoidal anterior hacia la fosa craneal anterior. Va a irrigar a las celdas etmoidales anteriores, al seno frontal, a la cavidad nasal y a la piel del dorso de la nariz. Ya. También tenemos la arteria infraorbitaria, que va a ser rama de la tercera porción de la arteria maxilar y pasa a lo largo del surco del foramen infraorbitario y va hacia la cara. Pásale, por favor. Gracias. Bueno, ahora como la parte de las venas. Tenemos las venas oftálmicas, la superior y la inferior. Estas van a atravesar la fisura orbitaria y van a penetrar el seno cavernoso. Tenemos a la vena central de la retina, que usualmente penetra directamente en el seno cavernoso, aunque se puede unir a las venas oftálmicas. También tenemos a las venas vorticosas, que van a proceder del bulbo ocular y van a drenar en la vena oftálmica inferior. El seno cavernoso de la esclera es una parte importante porque, bueno, aunque no sea una vena o una arteria, es un pequeño vaso, una estructura vascular que va a estar rodeando el bulbo ocular, y lo podemos encontrar justo aquí, y es de gran importancia porque constituye la vía del retorno del humor acuoso directo a la circulación sanguínea. Entonces es una estructura sumamente importante el seno cavernoso de la esclera. También tenemos estas venas satélites que van a estar acompañadas por sus arterias, que son la vena lagrimal, las venas etmoidales anteriores y posteriores, la vena infraorbitaria, la vena angular y la vena facial. Pásale, por favor. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los nervios orbitarios, de la inervación de la órbita. Ya. Tenemos 5 nervios principales que van a estar conformando la inervación de la órbita. Como primero tenemos el nervio craneal número 2, el nervio óptico. Es el único nervio sensitivo que va a estar inervando a la órbita y es encargado de la visión en la retina. Este nervio óptico transmite impulsos generados por estímulos ópticos. Son tractos de fibras del sistema nervioso central y siempre van a iniciar en la lámina cribosa de la esclera. Es importante decir que este nervio óptico está rodeado por las meninges
craneales y bueno, como sabemos, bajo el espacio subaracnoideo existe una pequeña capa delgada donde se va a acumular el líquido cefalorraquídeo. Las distinciones orbitarias de la dura madre craneal y la aracnoides constituyen la vaina del nervio óptico, mientras estas se van continuando con una vaina facial del bulbo ocular y la esclera. También tenemos, aparte de este nervio óptico, existen 4 nervios vas que van a penetrar la fisura orbitaria y estos van a ser de tipo motor. Primero tenemos el nervio craneal número 3, el oculomotor, que se va a dividir en una porción superior y una porción inferior. En su porción superior va a estar inervando a los músculos recto superior, al elevador del párpado superior, mientras que en sus ramas inferiores van a inervar al recto inferior, al recto interno y al oblicuo menor. También tenemos el nervio troclear, que va a inervar al oblicuo mayor. Tenemos al nervio oftálmico, que es parte es la primera rama del nervio trigémino. Y el nervio oftálmico tiene también 3 ramas, que son el nervio frontal, el nervio nasociliar y el nervio lagrimal. Estas estructuras van a estar relacionadas con la parte anterior de la órbita y van a inervar a partes como el lagrimal y los párpados. Por último tenemos al nervio abducens, el cual va a irrigar al músculo recto externo del ojo. Como podemos ver aquí, estas son las reacciones que se van a realizar de acuerdo a la inervación de los músculos que Milena nos va a explicar más adelante. El ganglio ciliar. La embriología del ganglio ciliar es de origen del ectomesénquima, el cual tiene células de la cresta neural. Aparece en la semana 6. En la foto que podemos ver ahí, podemos ver que el número 1 es el ectomesénquima, el 2 el ecto superficial, el 3 la vesícula del cristalino y el 4 la interna, la capa externa, la copa óptica. Ya, pasa, por favor. Ya, la localización del ganglio ciliar se encuentra, por delante del ganglio ciliar se encuentra el anillo de zinc, que posteriormente les van a explicar qué es y cómo está formado. Ya, el ganglio ciliar se encuentra entre el nervio óptico, que está en la imagen, y el músculo recto, que en la imagen ha sido cortado, pero si es que lo unimos podemos darnos cuenta que se encuentra entre estos. El ganglio ciliar se encuentra posterior a la órbita y lateral se encuentra la arteria oftálmica. Pásale, por favor. Ya, el ganglio ciliar tiene 3 ramas, una rama sensitiva, una rama motora o parasimpática y una rama simpática. La rama sensitiva tiene su origen en el nervio nasociliar. De ahí se va a continuar hasta llegar a inervar la córnea, el iris y el cuerpo ciliar. En la imagen es el color verde y podemos ver cómo inicia desde el nervio nasociliar y llega hasta la córnea, el iris y el cuerpo ciliar. Ya, puedes pasar por. La rama motora o parasimpática. La rama motora o parasimpática tiene su origen en el nervio oculomotor. Las fibras preganglionares parasimpáticas van a dirigirse hacia el núcleo de Edinger-Westphal y luego las fibras postganglionares van a pasar por el ganglio ciliar y son las únicas fibras que pueden realizar sinapsis mientras atraviesan el ganglio. Cuando ya han atravesado, van a llegar hacia la órbita para inervar el esfínter del iris. Ya, pasaré por favor. Y la rama simpática tiene su origen en el ganglio cervical superior. Este se va a dirigir hacia arriba
hasta encontrarse con el plexo de la carótida. Cuando se ha encontrado con el plexo de la carótida, su misión es llegar hacia la órbita. Sin embargo, antes de llegar a la órbita, se divide y se une hacia el nervio nasociliar para poder de esta manera generar una rama individual. Luego, las otras fibras que se continúan hacia la órbita entran por la fisura orbitaria para poder llegar a inervar el músculo dilatador de la pupila. Y hay otras fibras que no entran hacia la órbita, sino que se continúan para poder inervar al músculo de Müller. El músculo de Müller es un músculo del párpado superior que va a permitir que nuestro párpado se eleve. Ya, síguele, por favor. Ya los nervios ciliares cortos y largos. Tanto los cortos como los largos se van a unir en la órbita para poder de esta manera llegar a inervar o formar el plexo de la córnea, el cuerpo ciliar y el iris. Los cortos son fibras sensoriales y motoras, que igual van a llegar hacia la órbita a inervar a la pupila y a los músculos ciliares. Y las fibras largas son solo sensoriales. Yo les voy a hablar sobre los músculos extraoculares. Ya, comenzando por el anillo de zinc, que era lo que mencionaba anteriormente. Esta es una estructura fibrocartilaginosa que es circular, que como podemos ver aquí, que se ubica en el círculo de la órbita y rodea al nervio óptico. A este le va a atravesar las ramas superior e inferior del tercer par, del sexto, de la vena oftálmica, la media, que es la principal, como ya dijeron antes, y el nervio nasociliar. También pasa una raíz simpática del ganglio oftálmico. Y el anillo de zinc es importante porque de aquí embriológicamente es el que va a hacer que salgan los de 4 músculos rectos. Pásale. Entonces, como les dije, en la embriología el anillo de zinc origina los 4 músculos rectos, que son el superior, lateral, medio e inferior. Así. Entonces, comenzando por el medial recto, nos dice que su origen va a ser el anillo de zinc, como ya vimos. La inserción va a ser exactamente en la esclera, y esto va a estar posterior a la unión esclerocorneal. Este va a estar constituido su sangre principalmente por una rama media de la arteria oftálmica, que es la principal en este sistema, y la inervación va a ser por el nervio oculomotor, que va a ser el 3. Este músculo se lo manifiesta cuando vamos a hacer la aducción, que es mirar como hacia nuestro lagrimal. Pásale. El recto inferior también se origina del anillo de zinc, pero en el ápice orbitario. Su inserción va a ser en la esclera y esta va a estar posterior a la unión esclerocorneal. El suplemento de sangre va a ser principalmente la arteria oftálmica, como de todos, pero también la infraorbital. Su inervación va a ser el nervio oculomotor 3 y este nos va a ayudar a que hagamos una intraducción, o sea, mirar hasta abajo, como se ve ahí en la imagen. Dale. El recto lateral también sale del anillo de zinc, pero este en cambio ya va a estar abarcando la fisura orbitaria superior. Su inserción va a ser en la esclera y también es posterior a la esclerocorneal, a la unión esclerocorneal como los anteriores. El suplemento de sangre, como en todos, va a ser la arteria oftálmica y aquí también actúa la arteria lagrimal. Y su inervación, en cambio, ya no va a ser por el tercer par canal, sino por el nervio abducens. Y este nos va a ayudar a la abducción del ojo, que es como que cuando dicen la expresión de mirar por el rabadillo del ojo. Pásalo. El recto superior, y es el último de los 4 músculos, va a tener su origen igual en el anillo de zinc, en el ápice orbitario. Su inserción va a ser como los anteriores en la esclera. El suplemento de sangre va a ser una rama lateral de la arteria oftálmica, ya no de la lagrimal como en los 2 anteriores, y su inervación va a ser el nervio oculomotor. Y este, en cambio, nos va a ayudar en el movimiento de aducción, que es ver hacia el lagrimal.
Pásale. De ahí viene el oblicuo superior, que nos dice que su origen es en el cuerpo del esfenoides, en el foramen óptico entre el anillo de Zinc y la periorbitaria. El oblicuo superior nos dice que el tendón pasa a través del anillo o la tróclea fibrosa y cambia de dirección para insertarse en la esclera, y esto va a estar profundamente insertado al músculo recto superior. Pero se le puede resumir que su inserción va a ser en la esclera. El suplemento de sangre va a ser una rama lateral de la arteria oftálmica, como en todos, y la inervación va a ser el nervio troclear. Y este nos ayuda a hacer el movimiento de ver hacia abajo. Pasa. El oblicuo inferior va a ser su origen en una porción anterior de la pared orbitaria. La inserción va a ser igual que la anterior, se le puede resumir en la esclera, pero es profundamente al músculo recto lateral, por lo que les decía que lo que el tendón pasa por el anillo. El suplemento de sangre va a ser una rama de la arteria oftálmica, como en todos, y también de la infraorbital, y su inervación va a ser el oculomotor, o sea, el 3. Pasa. El elevador del párpado superior nos dice que su origen va a ser en el ala menor del esfenoides y también va a estar superior y anterior al conducto óptico. De ahí, en su inserción, nos dice que está en el tarso superior y en la piel del párpado superior. La capa profunda va a ser el músculo tarsal superior y va a estar inervado por fibras simpáticas. El suplemento de sangre va a ser igual la rama de la arteria oftálmica y la inervación va a ser el nervio oculomotor, y como les dije, en una capa profunda va a ser las fibras simpáticas que vienen del músculo tarsal superior. Pase. Y finalmente las mnemotecnias para los músculos va a ser que todos los rectos van a hacer la acción que le indica. O sea, recto lateral, mira lateralmente, medial al medio, superior arriba, inferior abajo. También que todos los rectos realizan aducción, excepto el recto lateral, porque este va a ser abducción. Los oblicuos van a realizar su acción opuesta al nombre, lo que nos quiere decir que si va a ir superior, se va a ir inferior, y si va a ir inferior, es lo contrario. También que todos los rectos realizan abducción. Los músculos que tengan superior en el nombre realizan la intorsión. Con intorsión se quiere referir a que hace una rotación medial de la pupila, pero en cambio los inferiores van a hacer extorsión, que extorsión va a ser una rotación lateral de la pupila, no medial como intorsión. El elevador del párpado superior solo va a realizar lo que dice su nombre, que es elevar el párpado superior. También que todos van a estar inervados por el tercer par craneal, excepto el recto lateral y el oblicuo superior, que el recto lateral iba a estar por el sexto par craneal y el oblicuo superior va a ser por el cuarto. Y finalmente que todos los rectos se originan del anillo de Zinc, y esto viene desde la embriología. Gracias. El elevador del párpado, estamos viendo clínica. Otra vez, no es una clase de embriología, no es una clase de anatomía, es una clase de visión. Entonces, no debemos perderla. ¿Hacia dónde vamos orientando? Lo que aprendemos nos tiene que servir para concluir el aprendizaje cuando lleguemos a las partes clínicas y quirúrgicas, ¿verdad? Entonces, nunca en milímetros se relaciona por fuera o por dentro. Esto no va a ser tan detallado. Por cierto, el grupo que presenta ahora, ¿qué tal estuvo el libro de la academia, el de Principios y Fundamentos? ¿Sí les ayudó? ¿Sí les guió? No, que a mí se me hizo un poco difícil porque, o sea, yo sí sé inglés, pero no domino a ese nivel de como que entender todo por completo. Entonces yo sí saqué algunas partes de Moore. Bueno, alguna de sus compañeras del grupo me dijo que hay una versión en castellano del 2012 de ese libro que no debe haber cambiado mucho. Tan difícil es el inglés técnico, la cosa es que es técnico, ¿no? A mí no se me hace tan difícil.
Pero ¿sí les sirvió como una buena guía? Sí, Doc. Y como La idea es, Sí, doctor. la idea es que esa es nuestra guía para seguir adelante. Entonces, preguntas, no al grupo que presentó. Si me responde alguien de los que no presentaron, la órbita tiene una forma geométrica. ¿Qué forma geométrica tiene la órbita? Cono, ¿No? piramidal. ¿Quién? ¿Quién me va? Cono, piramidal, ¿no era? Es una pirámide. ¿Cuál es el vértice de esta pirámide? Posteromedial. ¿Qué estructura hace el vértice de esta pirámide? Ahora sí pueden entrar los que presentaron, porque no lo dijeron, por eso les estoy preguntando. El conducto óptico. Es la hendidura esfenoidal, en grande. Ese es el vértice de la pirámide. A ver, fuera del grupo de nuevo, esto sí tiene que haber quedado entre todos. Es una pirámide, entonces con un vértice allá adentro y una base acá afuera. Y tiene una pared superior, una inferior, una lateral y una medial. ¿Ok? De estas paredes, para el resto, ¿no? Para los que presentaron, ¿cuál es la pared más delgada de la órbita? La pared medial. ¿Por qué? ¿Qué estructura ósea está ahí? Que es la más delgada que tiene el cuerpo, no solo la órbita. La lámina particular. Ok, sí, eso no se pueden olvidar. Está la lámina papirácea en la pared medial, que es la estructura más delgada que es del cuerpo, entonces supuestamente esto se rompe facilito, ¿no es cierto? ¿Cuál de la órbita? ¿Cuál pared es la más gruesa? La lateral. Lateral. Tal. El cigomático, pues tremendo hueso que está ahí. De la órbita, ¿cuál es la pared que más clínica muestra cuando se afecta? No dijeron, pero podrían imaginarse. El piso. Cuando se fractura el piso de la órbita, ya le conocieron a la grasa orbitaria, se mete en el seno y frecuentemente se atrapa el recto inferior. Cuando le hacen los movimientos extraoculares de este paciente, le hacen elevar, van a ver que no puede elevar porque el recto inferior está atrapado. Si un paciente con traumatismo contuso en órbita hacen movimientos extraoculares, el paciente no puede elevar, ¿sí? Piden una placa, una RX-API lateral de órbitas y van a ver velamiento del seno maxilar. Está fracturado el piso de órbita. Y hay un signo, un síntoma clínico que es infallable cuando se ve el piso de la órbita, que es la hipoestesia de la arcada dentaria, por lo que decían ustedes. Por ahí pasa un nervio, una rama que se llama esfenopalatino, que se encarga de dar sensibilidad a la arcada dentaria, y se rama del trigémino. Sigamos. De las cosas que les va a servir, el reborde orbitario. Sí, cuando hay una fractura de huesos, ustedes tienen que, cuando hay un traumatismo en órbita, tienen que palpar el reborde orbitario a ver si encuentran algún decalaje, si hay fracturas o no. Entonces vamos viendo, la parte superior del reborde orbitario está conformada por ¿qué hueso? Eso en mi tiempo se llamaba anatomía de superficie. ¿Cuál? El frontal. El frontal. La pared lateral está conformada por El cigomático. cigomático. Y la pared inferior está conformada por Maxilar. el maxilar. Sí, eso no se pueden olvidar. La arteria oftálmica es rama de ¿cuál carótida? Interna. La carótida interna. De la carótida interna, ¿ok? Esta es la arteria oftálmica. Y la central de la retina es rama terminal de la oftálmica, que es rama de la carótida interna. Ahí vieron que la arteria oftálmica da como 11 ramificaciones, ¿no es cierto? Y vieron que la arteria carótida externa, ¿qué arteria me daba?
La carótida externa me da una rama que está en la órbita. ¿Quién nos presentó vascularización? Nos da la arteria infraorbitaria. La infraorbitaria. Y esta es una cosa media interesante porque entre las dos hay anastomosis y puede haber una circulación colateral entre la carótida externa e interna. No sé si leíste, eso es medio curioso. Otra cosa que no se pueden olvidar nunca, 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 es el drenaje venoso. El drenaje venoso de todo lo que está en la órbita, hacia dónde se va al final. ¿Dónde llega el drenaje venoso a la final? ¿Quién nos presentó vascularización? Yo era como parte del seno venoso de la esclera. No, no, no. El seno venoso de la esclera era importante por la presión intraocular que hablaste, pero el drenaje venoso de las vorticosas, de la central de la retina, ¿a dónde se va? ¿Dónde desemboca? En el seno cavernoso. Eso no se pueden olvidar en la vida, chicos. Eso les va a servir. Toda la parte de vascularización de esta parte de la cara se va al seno cavernoso que está por delantito del quiasma. Es un seno venoso que está en el encéfalo. ¿Sí? Y eso es importante para que entendamos que un orzuelo, cuando se aplastan un orzuelo, pueden mandar un trombo séptico al seno cavernoso y tener trombosis del seno cavernoso. Y por el seno cavernoso pasa el 3, pasa el 4 y pasa el 6. Pares craneales. ¿Sí? Todo el drenaje venoso de la órbita se hace al seno cavernoso. No se olviden, en semiología van a ver, esto se llama triángulo de la muerte, de las cosas que hay que resaltar. No se olviden que hay ramos de las arterias ciliares anteriores que van por pares acompañando a los músculos extraoculares. Esto es importantísimo porque estas ciliares anteriores acompañan los músculos extraoculares y luego hacen un plexo y penetran la esclera para dar la irrigación en la parte anterior del ojo. O sea, esos van a dar la coroides. Y es una premisa que tenemos en cirugía de estrabismo. Ustedes no pueden tocar más de 3 músculos extraoculares para alinear un ojo, porque si no le dan una necrosis del segmento anterior. Entonces eso no se pueden olvidar. Acompañando los músculos extraoculares vienen estas ciliares anteriores, que se encargan de dar circulación a la parte anterior del ojo. Algo que no dijeron ustedes, algún grupo sí nos dijo, y esto puede ser que les pregunte la doctora Susana Rodríguez. La zona más vascularizada del cuerpo se llama zona de Kieselbach. Está en la nariz. No sé si han oído. Es ahí donde se producen las epistaxis. ¿Sí han oído la zona de Kieselbach? La zona de Kieselbach tiene un suplemento que viene de las ramas de la oftálmica, que es la etmoidal anterior. Es rama de la arteria oftálmica. Entonces, la arteria oftálmica, una pregunta, ¿no? La arteria oftálmica participa en una epistaxis, eso le diría a un residente de otorrino. Sí, ¿por qué? A través de la etmoidal anterior. Sí, cuando le dicen la etmoidal anterior. Entonces, estas ciliares, las arterias ciliares se anastomosan y dan el círculo mayor y menor del iris. Es decir, la circulación de la coroides se hace por medio de estas arterias que penetran la esclera y dan irrigación a la coroides. Esto pasa luego del desarrollo embrionario. Se acordaban que tenemos la arteria hialoidea. La arteria hialoidea se encarga de irrigar la parte anterior del ojo hasta el mes 7º, donde se cierra por esa evolución embriológica que veíamos,
deja la arteria central de la retina como remanente que se encarga de irrigar básicamente la glía de la retina, 20%, y comienza a trabajar este otro sistema de arterias que está dado por la coroides. ¿Sí? Esta irrigación le entra desde afuera. Esto va a irrigar a la retina en su 80%. La mayor parte de la nutrición de la retina va por la coroides. ¿Qué más de lo que decían? Hablaron muy bien que el nervio óptico nace en las células ganglionares. El nervio óptico, aquí de pronto faltó un poquito de describir, tiene algunas porciones. El nervio óptico tiene una porción que es intraocular, un ramito muy chiquito. Tiene una porción intraorbitaria, ¿sí? Que eso podían haber deducido. Tiene una porción intracanalicular que va en el conducto óptico, ¿sí? Y tiene una porción intracraneal. Esto es importante porque las neuritis ópticas pueden ser en la cabeza del nervio óptico que vemos, o pueden ser en la órbita, o pueden ser en el conducto óptico, o pueden ser en la parte interior ya del cráneo, por detrás de lo que sale el agujero, el conducto óptico. Y la mnemotecnia del último, la compañera se pasó, les dio un tip grandote para que no se olviden en su vida. El óculo motor inerva casi todo, excepto el oblicuo superior. El oblicuo superior y el recto externo, o abducens que le llaman. ¿Sí? El oblicuo superior está inervado por el troclear, o patético si quieren, es el cuarto par. Y el recto externo está inervado por el motor ocular externo, que es el sexto par. Sí, ese estuvo muy bueno. Tantas notas he tomado. De pronto, de las cosas interesantes de estos pares, el cuarto par craneal, es decir, el patético o el troclear, es el nervio que más largo trayecto tiene dentro de la órbita. Ya. Entonces hemos visto los nervios que tienen relación en el ojo. El 2, así me decía mi profesor de anatomía, el 2, aquí no se olviden. El 2, el 3, que es el motor ocular común. Entonces me miraba y decía, vean, ahí está la M, motor ocular común. El 4, el patético. El 5, ¿cuál es el 5? El trigémino. Trigémino. El profesor de anatomía me hacía así. El 5 es este. Es el trigémino porque tiene 3 ramas, ¿no es cierto? Del ganglio de gases sale 3 ramas. El trigémino tiene una parte sensorial que se dedica a la masticación y una parte sensitiva. La parte sensitiva es la que me interesa a través de los nasos ciliares porque da inervación básicamente a lo que es córnea, esclera, uvea. Entonces, cuando duele la córnea es porque está viajando a través del trigémino, es una neuralgia del trigémino, por eso es que la córnea dura muchísimo. Duele muchísimo. Luego vemos el motor ocular externo que nace en la protuberancia, inerva básicamente el recto externo. Vamos al el facial. El facial es el séptimo par. El séptimo par. ¿Qué inerva el facial en esta parte que nos interesa en el ojo, en relación al ojo? ¿Qué inervaba el facial? El facial inerva el orbicular de los párpados. O sea, nosotros parpadeamos por acción del facial. Y esto es facilito. ¿Y para qué sirve esto? Cuando tienen una parálisis facial, todos hemos tenido en la casa a alguien con parálisis facial, el ojo no se cierra. No hay cómo parpadear. Es el músculo más rápido en el organismo porque actúa muy rapidísimo.
El facial se encarga de inervar los orbiculares de los párpados. Del ganglio ciliar. Esta estructura es súper importante ahí en la órbita donde lo describieron en el cono muscular. El ganglio ciliar es un relevo porque hay sinapsis de la vía parasimpática del motor ocular común que va a inervar el constrictor de la pupila. Entonces, entra el motor ocular común, da esa rama para el ganglio ciliar, hace sinapsis, el parasimpático hace sinapsis y va a inervar el músculo constrictor o esfínter pupilar. Por el ganglio ciliar también pasan ramas simpáticas. Y esto es medio difícil de entender, por eso les iba... Entre C5 y T2 hay aferencias simpáticas que se organizan ya en el ganglio estrellado o ganglio cervical. Acompañan los plexos carotídeos, ¿sí? Luego entran en la órbita y pasan a través del ganglio ciliar, no haciendo sinapsis, y va a inervar el dilatador de la pupila. Esto vamos a volver a revisar cuando veamos neurooftalmología y reflejo fotomotor. ¿Sí? Por ganglio ciliar entonces pasan fibras simpáticas y parasimpáticas. ¿Y qué otras fibras pasaban? ¿Quién nos habló de ganglio ciliar? Las sensitivas. Sensitivas de trigémino. Ajá. ¿Sí? Y cuando yo estoy haciendo cirugía, normalmente nosotros los oftalmólogos hacemos todo con anestesia local. Voy a poner una anestesia retrovulvar. Y en la retrovulvar estoy tratando de pegarle al ganglio ciliar. Entonces aquí tengo la órbita. Cojo y palpo esta escotadura que tenemos todos. Con una aguja de calibre 25 y de 1/4 me dirijo hacia el cono muscular. Y dejo 2 centímetros cúbicos de silocaína con epinefrina. Trato de bloquear el ganglio ciliar, ¿sí? Entonces, imagínense cómo debemos tener dominado el contenido de la órbita, porque cuando yo entro con la aguja, pueden pasar un montón de desastres. Puedo pinchar el nervio óptico, puedo pinchar la oftálmica, ¿sí? Entonces hay que estar súper bien orientado ahí. Se manda en dirección al cono, gracias a Dios yo no he tenido esa complicación. Pueden pinchar inclusive el globo ocular y van a tratar de bloquear el ganglio ciliar. Para eso sirve eso de saber el ganglio ciliar. ¿Qué más tomaba nota? Las acciones, no. El recto externo lo abduce al ojo. El recto interno lo aduce. El recto superior lo eleva, el recto inferior lo deprime. Así, elevación y depresión. El oblicuo superior lo manda hacia abajo y hacia afuera, y el oblicuo inferior lo contrario, hacia adentro y hacia arriba. Entonces, a ver si me cacharon. ¿Cuáles eran los músculos que no se originaban en el anillo de zinc? ¿Qué músculos no? ¿Cuáles? Oblicuo inferior. ¿Y cuál más? Superior. Elevador de los párpados. No, pues los dos oblicuos. Interno. Los dos oblicuos. Algo que tocaron ahí de ladito, creo que sí dijeron. Hay un músculo que se encarga de abrir el párpado, que es un elevador accesorio que se llama músculo de Müller y tiene inervación simpática. De lo que me entendían, la pupila entonces es la acción de un dilatador y de un constrictor. El constrictor está gobernado por el parasimpático y por el motor ocular común. El dilatador está controlado por el simpático. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un daño en el ganglio estrellado, donde se me daña el constrictor, ¿la pupila hacia dónde se va? Hacia midriasis. ¿Sí? Un daño en el ganglio estrellado se llama síndrome de Horner. Van a ver ustedes.
Entonces, pregunta que les van a hacer siempre, ¿cómo está la pupila en el síndrome de Horner? Si está prevaleciendo el parasimpático al simpático, ¿cómo está la pupila? Cerrada. La pupila es el balance entre simpático y parasimpático. Simpático gobierna la dilatación. Parasimpático controla la miosis. Si yo corto la dilatación, ¿quién prevalece? Esfínter. ¿Sí? En un tumor de glomus carotidio, de la carótida, porque acompaña a los plexos carotidios, también se va la inervación simpática, la pupila está miosis. Entonces, el síndrome de Horner se caracteriza por pupila en miosis, ptosis, cae porque no está actuando el músculo de Müller, cae el párpado. Y le ven la mitad de la cara seca, porque la inervación simpática es la que nos da la secreción de las glándulas. Eso saben ustedes. Sí, la aplicación práctica de esto. Luego, si yo uso, ¿ya vieron algo de farmacología de parasimpático y simpático? No mucho. No, doctor. Receptores, la cosa es que como van viendo conforme avanzan las materias, más o menos le estoy dando una idea. El parasimpático, el neurotransmisor es acetilcolina, ¿no es cierto? La acetilcolina, que es la que se encarga de la miosis. Cuando alguien se intoxicó con escopolamina, que es un derivado de atropina, que es un anticolinérgico, la pupila se dilata, se dilata. ¿Cómo saben que una persona está intoxicada por escopolamina? Está con la pupila dilatada, porque se fue el esfínter y prevalece el dilatador. Eso les voy a explicar chévere cuando veamos reflejo pupilar. Cosas que se quedaron también y toca describir en la órbita. Vamos acá al cuadrito. De la grasa orbitaria, el mejor grupo que ha presentado la grasa orbitaria. No se olviden que hay grasa orbitaria intraconal y extraconal. Este es el techo de la órbita, es el frontal. En el reborde orbitario, el periósteo sigue y se dirige hacia las láminas tersales y me generan un tabique, un septum. Está aquí y está abajo también. El septum orbitario divide lo que está aquí en la órbita en lo que es orbitario y lo que es preseptal. Esto sirve en las celulitis, que son las infecciones del tejido celular subcutáneo. Las celulitis orbitarias son preseptales y son orbitarias. Cuando se me colecciona aquí atrás pus, lo que va a hacer es protruir el globo ocular. Eso se llama proptosis, el desplazamiento axial. Si tengo un traumatismo contuso, donde hubo una hemorragia orbitaria, el ojo se va a ir para afuera. Si se rompió la lámina papirácea en un traumatismo, esto se va a infiltrar de aire y el ojo se va a ir hacia afuera. Entonces van a tener crepitación, tocan como sal acá. Entonces, esta es una estructura que no nos podemos olvidar que se llama septum orbitario. Este es el complejo recto superior, elevador del párpado superior, van juntitos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, acá están los oblicuos. Listo. Creo que eso es todo. Preguntas ahora de ustedes. ¿No entendieron algo? ¿Hace falta repetir? Siempre se habían preguntado. Yo no les voy a preguntar eso porque eso no se olvida. ¿Qué estructuras pasan en la hendidura esfenoidal por fuera o por dentro del cono? No es clase de anatomistas. Listo. Creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? No, profe.
Entonces, no se olviden de a su coordinadora que se llama Milena, pasarle las diapositivas y las preguntas, ¿sí? Para la próxima semana ya está asignado los temas. Si hay algún problema cuando están preparando, no entienden, no duden en ponerme ahí un mensajecito para contestarles. Nada más. Espero que no se hayan aburrido. Siempre es difícil hacer clases virtuales, pero espero que hayan aprendido algo. ¿Algún comentario, chicos? Yo tengo una pregunta. Usted estaba hablando sobre los subsuelos que provocaban los tromos y eso que podía provocar lo que pasan ahí la mayoría de los pares craneales casi. En sí, ¿qué es un subsuelo? ¿Por qué se salen los subsuelos? No entiendo. Verás, yo hago ABP, entonces te voy a enseñar cómo enseño un ABP. En los párpados hay dos tipos de masas. Hay unas masas dolorosas y unas masas no dolorosas. Las masas dolorosas se llaman orzuelos. Son procesos sépticos, son abscesos. En el párpado tienes glándulas. Relacionado con cada pestaña, tienes dos glándulas, una sebácea y una sudorípara, como todo en el cuerpo. Y tienes una glándula por detrás que se llama glándula de meigomio. Cuando cualquiera de esas tres glándulas se infecta agudamente y te da un absceso, es un orzuelo. Clínicamente es doloroso, es un proceso séptico. En cambio, un chalacio, que es el no doloroso, es la obstrucción de la glándula de meigomio, que no es un granuloma obstructivo, no es séptico. Entonces, normalmente cuando hay orzuelos, la gente tiende a aplastarse. Cuando te aplastas del orzuelo, como el retorno venoso del párpado se hace hacia el seno cavernoso en pacientes predispuestos, entonces, en desnutridos, en diabéticos, puedes tener una trombosis del seno cavernoso. En el seno cavernoso, que es una estructura vascular del encéfalo, o a través del seno cavernoso, pasan los pares craneales que tienen que ver con el ojo, el 3, el 4 y el 6. Como se corta la transmisión en el seno cavernoso, el paciente queda con los ojos congelados y las pupilas dilatadas y el párpado caído. Sí, para eso sirve saber las funciones que hace cada par craneal. Eso se llama oftalmoplegia completa. Nos veamos en décimo, les voy a decir. La trombosis del seno cavernoso se caracteriza por oftalmoplegia completa. ¿Por qué? Por la anatomía, acuérdense. Les voy a decir porque espero estar cuando lleguen a décimo. No sé si te respondí que es del orzuelo y de todas las complicaciones que puede tener. Sí, profe. Una pregunta más. ¿Necesariamente la prueba no se puede cambiar del jueves a otro día? No, la cosa es que la prueba tengo que tomarles a los 4 grupos. Por eso, y tiene que ser fuera de horario. Sí, entonces los 4 grupos van a estar dando la prueba. Okay. Y es una prueba inmensa. Sí, haciendo una prueba para décimo, una prueba sobre 25. Me demoró como 3 horas hacer su examen. Me tiene todo el domingo en la tarde haciendo el examen. Profe, ¿y se va a poder como que regresar a las preguntas o no? No, sí, siempre hay chance de regresar a las preguntas. Siempre va a haber chance. Que alguien les pone que no puedan regresar. ¿Sabes? Algunos profes, ¿no? Algunos profes. Qué malos. Ajá. No, cuando ustedes terminan el examen, lo confirman y se va al examen. O si les cae el tiempo, ahí se confirma solito. No, sí pueden regresar. Entonces, van a tener, no más o menos, van a tener 1 minuto por pregunta. ¿Sí? Ya, gracias, doctor. Ya listo, entonces la prueba solo va a estar en el EVA, ¿cierto? La prueba es en el EVA. La prueba es en el EVA. Sí, entonces ya más o menos aprendí. Yo ya soy medio pro, como dicen ustedes, de manejar el EVA, porque toca calificar un montón de cosas. Quieren retroalimentación, no quieren retroalimentación, quieren avanzar, no avanzar.
Cuando comenzó la pandemia, mis primeras capacitaciones era cómo hacer exámenes. Y gracias a Dios tengo un hijo que estudiaba, ya se graduó en la UDLA y maneja la misma plataforma y estudia psicología. Entonces ahí les dan bastante cómo hacer las pruebas, inclusive para evitar un montón de cosas. Decía, no, esto va así, esto va así. Entonces yo sí sé hacer. Tengo una plantilla que para calificar las preguntas no va a pasar nada. Listos, les felicito, muy bien presentado. Me gusta bastante porque a pesar que estamos así, sí se han dejado conceptos claros, ¿no? Espero que me envíen, ya los grupos anteriores ya me mandaron a la representante del grupo, le mandé el correo en Gmail o Hotmail, no sé qué estoy usando con ustedes. Milena, ¿sí leíste mensaje? ¿El que me dejó ahorita en Zoom o cuál? Te dejé uno en el chat. Sí, ese sí vi. Pero Doc, nosotros fuimos el primer grupo que presentó. ¿Nosotros? No. Sí. Verás. Ok. Sí, no, de los otros paralelos ya me llegaron. Sí, es facilito como ustedes creo que tenían una sola presentación, iban cambiando de un lado todo. Entonces, me mandan porque esos quedan como evidencias del trabajo. Pues a mí me dicen qué han hecho los jóvenes, cómo han participado. Les digo, vean, el grupo tal me hizo esta presentación, me hizo esto, es para poder defenderles, son evidencias. Sí, por eso necesito que me pasen, con ustedes estoy manejando esa dirección de correo. Si ustedes son el primer grupo de este grupo, pero he tenido otros grupos y todo se está alimentando ahí. Tienes toda la razón. Ya. Como tú eres la representante, a través de ti canalizan todos los grupos las presentaciones y las preguntas. Chido. Y ok. Listo, jóvenes, les felicito. No tengan miedo, las evaluaciones sirven para saber cómo va el proceso de aprendizaje, no sirven para poner el pie al estudiante para que se caiga. Yo no soy de esos. Yo no soy de esos. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias. La próxima clase va a ser el jueves porque yo el miércoles estoy con 10º, 2 semanas tengo y luego podemos regresar a este horario. ¿Sí? Entonces les voy a programar para el jueves. Listo, profe. Ustedes son los del jueves, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Sí, doc. Entonces les programo el jueves. Nos vemos. Gusto, que pasen. Muchas gracias, Doc. Doctor, buen día. Gracias, doc. Gracias, Doc. Gracias. Doc. Gracias.